¿Qué me ¿Cómo están? Y soy entrenador personal y coach nutricional. Lo prometido es deuda. Les dije que le iba a platicar sobre lo que son los suplementos y vamos a comenzar a platicar los suplementos uno a uno. Ahora, esto de platicar con los suplementos es con la finalidad no de decirles en realidad, no enfocarnos en para qué el suplemento funciona, en cómo se tiene que tomar, ni nada de esto. Esto es para que ustedes puedan determinar si necesitan o no necesitan el suplemento realmente. Como dije en mi video anterior, esta serie de videos que voy a hacer son dedicados a esas personas que están probablemente en otros países que se les hace bastante difícil comprar un suplemento y quieren realmente saber si es absolutamente necesario o si viene siendo más un lujo, si viene siendo más un gasto que lo podrían guardar y utilizarlo en otra cosa y conseguir lo que el suplemento les puede brindar de otra manera, en la alimentación, por ejemplo. Pero bueno, vamos a platicar de la proteína y quiero comenzar con la proteína porque la proteína es el suplemento que todo mundo quiere tomar. Yo tengo muchos clientes nuevos, por ejemplo, que en cuanto entran, lo primero que me preguntan es, coach, ¿qué tipo de proteína me recomienda? ¿Qué tipo de proteína quiero tomar? Siempre tienen eso en la mente. Sea que estén en una etapa de agrandamiento o sea que estén en una etapa de pérdida de peso o definición, ellos tienen en la mente que tienen que tomar proteína. Y bueno, sí, es cierto, la proteína es sumamente importante en la etapa de agrandamiento o en la etapa de definición. En la etapa de agrandamiento, porque obviamente tenemos que aumentar nuestro peso magro, nuestro tejido muscular, y el único macronutriente que nos ayuda a regenerar y agrandar nuestros músculos, a repararlos, a anabolizarlos, es la proteína, los aminoácidos de la proteína. Eso es lo único que nos va a ayudar. Carbohidratos nos da energía, la grasa nos da energía y nos ayuda con nuestro sistema se me fue, hormonal, etcétera, etcétera. Pero realmente para reparar son los aminoácidos de la proteína los que nos ayudan. Entonces, sí, si usted está agrandando, necesita proteína. Por otro lado, si usted está en una etapa de definición, también va a necesitar proteína porque lo que queremos es disminuir nuestra grasa corporal, más no el músculo. Queremos asegurarnos que vamos a mantener el músculo y que vamos a disminuir la grasa para que de esta forma nosotros tengamos o terminemos con un metabolismo acelerado y no tengamos riesgo a rebote. Esa es toda la idea. Entonces, igual se necesita proteína. Pero cuando me refiero a proteína, no me refiero exactamente al polvo, no me refiero a la proteína en suplemento, me refiero a la proteína en general. Entonces, ¿de dónde obtenemos la proteína? Bueno, hay proteína vegetal, muchos vegetales que contienen proteína. Hay granos que contienen proteína, como los frijoles, por ejemplo. Los cacahuates contienen proteína. Pero las proteínas que nosotros más necesitamos, las que más nos van a entregar más aminoácidos o todos los aminoácidos, los 20 esenciales que nosotros necesitamos, son, por ejemplo, el pescado, las claras de huevo, las carnes rojas, obviamente la pechuga de pollo, la pechuga de pavo y todo eso, la leche, por ejemplo, todo esto contiene proteínas. Entonces es de ahí donde nosotros vamos a obtener nuestra proteína. Pero, ¿por qué entonces la proteína en polvo? ¿Por qué existe la proteína en polvo? ¿Por qué hay personas que consumen proteína en polvo? Bueno, déjenme y les explico exactamente cómo es que funciona esto para que usted por sí solo o por sí sola pueda determinar si realmente necesita comprar una proteína en polvo o no. Cuando nosotros ponemos a una persona bajo un proceso de transformación, como dije antes, sea aumento de peso magro o sea baja de grasa, nosotros le hacemos un plan de alimentación. Obviamente la alimentación es 70% y el entrenamiento 30%, correcto. Entonces, este plan de alimentación tiene que ser balanceado. Balanceado es que contenga los 3 macronutrientes. Hay planes que no contienen los 3 macronutrientes. Hay planes que son bajos en carbohidratos, hay planes que son bajos en proteína incluso, que tienen otra metodología, pero no vamos a entrar en eso porque eso es otro tema muy largo.
Pero la mayoría de los planes buenos de alimentación, las dietas buenas contienen proteína y son elevados en proteína, o por lo menos un 50% o 40% de las calorías que consumimos a diario tienen que provenir de proteína. Lo dije anteriormente, la proteína lo necesitamos porque nos ayuda a reparar. Nos recuperamos más rápido, nuestros músculos crecen más rápido, se mantienen, no perdemos músculo y aceleramos nuestro metabolismo por medio del mantenimiento de peso magro. Ahora, para nosotros diseñarle a una persona un plan de alimentación y determinar cuántos gramos de proteína necesita esa persona, usamos diferentes ecuaciones. Pero la más común es que si usted está en una etapa de pérdida de peso, necesita consumir de 0.7 a 0.9 gramos de proteína por libra de peso magro que usted desea mantener. Libra de peso magro es su peso libre de grasa. Es decir, si usted pesa 200 libras y tiene 30% de grasa, serían 60 libras. Esas 60 libras se las restamos a las 200, nos quedan 140 libras. Entonces, ese es su peso magro. Entonces, usted va a consumir 0.8 a 0.7 a 0.9 gramos de proteína por libra de peso magro. Y para seguirles dando el ejemplo, vamos a hacer la ecuación. Sé yo aquí, a ver, 200 menos 30% son 60 libras, nos da 140. Ahora ese 140, que es nuestro peso magro, lo vamos a multiplicar por punto, vamos a decir 8.8 y nos da a 112. Eso, esta persona necesitaría consumir 112 gramos de proteína al día. Ok, excelente. Ya tenemos el número de gramos de proteína que esta persona necesita consumir. Hey, para todos es diferente. Esto es un simple ejemplo que les estoy dando. Ahora, ¿cómo yo voy a lograr consumir esos 112 gramos o hacer que mi cliente o mi clienta consuma esos 112 gramos de proteína? Bueno, yo voy a hacer todo lo posible porque esa proteína se incluya dentro de su plan de alimentación. Voy a ponerle, por ejemplo, 4 claras de huevo en la mañana y son 20 gramos de proteína. Probablemente le voy a poner media pechuga de pollo o 150 gramos de pollo más tarde. Ahí son probablemente otros 25 gramos de proteína. Luego le pongo algo de salmón o carne de res en la noche. Tal vez entre comidas le pongo un yogur, le ponga queso cottage, de forma que la persona pueda obtener los 112 gramos de proteína de sus comidas distribuidas a lo largo de todo el día. Si esta persona logra consumir su proteína de la comida, no necesita proteína en polvo, porque ya lo está adquiriendo de su comida. La proteína en polvo sería extra, sería de más y no va, porque ya lo está consumiendo de la comida. Sin embargo, si yo tengo una persona que vamos a suponer, le voy a dar mi ejemplo, yo peso 211 libras y tengo un porcentaje de grasa de 14. Entonces, eso significa que yo tengo 29 libras de grasa. Esas 29.54 libras de grasa se las restamos a las 211 libras que yo peso y me da 181 libras de peso magro. Esto vendría siendo mi peso magro. Entonces, mi caso es diferente, porque mi caso es, supongamos que yo estoy agrandando mi tejido muscular. Quiero agrandar más tejido muscular, por lo menos intentarlo, alcanzar 5 libras más, qué sé yo. Entonces, la ley cuando uno está intentando agrandar peso magro o aumentar el peso magro es de 1.2 a 1.5 gramos de proteína por libra de peso magro que se desea alcanzar. Yo estoy en 181 libras de peso magro. Vamos a suponer que yo quiero llegar a 185 libras de peso magro. Entonces yo tendría que hacer 185 libras de peso magro por 1.5 gramos de proteína y esto me daría a 277 gramos de proteína al día. Ahora, si yo hago mi distribución, mi plan de alimentación, obviamente yo voy a estar consumiendo tal vez 250 gramos de pollo en cada comida, tal vez voy a estar consumiendo muchas claras de huevo, tal vez 6 claras de huevo, que vienen siendo alrededor de 30 gramos de proteína, tal vez voy a consumir 6 onzas a 8 onzas de steak más tarde, son otros 40 gramos de proteína. Entonces, yo voy a hacer lo posible por distribuir mi día de forma que yo pueda consumir la mayor cantidad de proteína posible. Sin embargo, se me va a hacer bastante difícil consumir 273 gramos de proteína porque es bastante proteína y es muy difícil conseguirla solo de la comida. Imagínense ustedes cuántas pechugas de pollo yo tendría que comer. Entonces, ahí es donde entra el suplemento.
ahí es donde yo puedo darle utilidad a un batido de proteína. Yo agarro un batido de proteína que contiene, supongamos, no tengo uno a la mano, pero supongamos tengo un batido de proteína que contiene 30 gramos de proteína con solamente 120 calorías. Eso estaría perfecto, porque yo me puedo tomar 30 gramos 3 veces al día y solo ahí tengo 90 gramos de proteína. Entonces ahí sí cuenta. Esa proteína más la proteína de mi alimentación me va a poner en los 277 gramos de proteína que yo necesito al día. Entonces, ahí es donde ustedes tienen que determinar si realmente necesitan o no la proteína en polvo, el suplemento. Todo depende de la cantidad de gramos que usted necesite consumir durante el día. Por eso es que se llama un suplemento, porque suplementa la necesidad de alcanzar ese número determinado de gramos de proteína al día. ¿Okay? La mayoría de ustedes, la mayoría de las personas que me siguen, obviamente no son físico-culturistas ni son personas que consumen tanta proteína. Entonces, la mayoría de ustedes son personas regulares que simplemente quieren cambiar su composición corporal y que simplemente quieren bajar algo de grasa y aumentar algo de peso magro. Entonces, es muy probable que no necesite esas grandes cantidades de proteína. Haga la ecuación que ya yo le expliqué y determine cuántos gramos necesita. Entonces, una vez usted haya determinado esto, haga todo lo posible por consumir esa proteína de los alimentos, porque es lo mejor. Al fin y al cabo, la proteína en polvo ha sido extremadamente procesada y sí consumimos buena proteína y todo, pero trate de mantener su alimentación totalmente limpia y de whole foods, como dicen, de lo que es la comida en sí. Okay, vamos a hacerlo de esa manera. Y si logra usted alcanzar los gramos de proteína necesarios durante el día de la alimentación, no necesita proteína en polvo. Ahora, si usted siente que con la alimentación no va a alcanzar esos gramos, entonces sí puede incluir una proteína en polvo. Una cosa muy importante antes de irme es el hecho de que una proteína no se puede utilizar como una comida. O sea, usted nunca reemplace una comida con una proteína porque eso no va. Su alimentación tiene que ser balanceada. Su alimentación tiene que contener todos los macronutrientes. Su alimentación tiene que contener carbohidratos, proteínas y grasas buenas. Si usted consume solamente un batido de proteína, todavía le faltan las grasas y todavía le faltan los carbohidratos. Eso no es completo, aunque sea algo bueno, no es completo. Asegúrese de que come lo que necesita comer y no reemplazar una comida, porque es un errorazo que mucha gente comete. Deja de comer y se toma un batido. Hay gente que me ha preguntado, ¿puedo utilizar un batido de proteína en vez de una comida? No, no haga eso, no haga eso. La proteína, como cualquier otro macronutriente, contiene calorías y la proteína es uno de esos macronutrientes que si lo tomamos en exceso puede ser contraproducente porque puede ser que saturemos nuestros riñones, puede ser que simplemente no le demos utilidad a toda la proteína en sí. ¿Okay? Y al fin y al cabo, cuando hay mucha proteína y hay poca existencia de carbohidrato, la proteína se convierte en azúcar. Hay una síntesis que se llama gluconeogénesis en la que el hígado agarra la proteína, si hay exceso, la transforma en glucógeno y lo almacena. Y lo puede hasta almacenar como grasa. Entonces, hay que tener cuidado de no pasarnos en calorías, hay que tener cuidado de saber lo que estamos haciendo. No es difícil esto de fitness o de nutrición, es simplemente que hay que entenderlo y aplicarlo. Se lo dejo por ahí. Más adelante entonces le hago un videito de otro suplemento como los aminoácidos ramificados. ¿Los necesita o no? Luego lo vamos a ver. Cuídense, nos vemos más adelante.